Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Lugis de los Santos Baños y nos va a hablar sobre autómatas celulares, caos y orden. Pues muchas gracias y adelante, Lugis. Hola, buenos días. Déjenme ponerlo en modo pantalla completa. ¿Pueden verlo? Ahorita se quitó, yo no lo veo. Yo tampoco. Veo, no, sí, no. Sí, no, hace rato sí estaba compartida la pantalla, pero ahorita ya se quitó. Ahorita ya se quitó, ok, pero entonces lo voy a tener que hacer un poquito a la mala. Bueno, pues en particular voy a hablar de autómatas celulares, de lo que es el caos y el orden. Pero pues primero voy a presentarme un poquito. Pues mi nombre es Luis, como ya lo dijo el profesor, mi nombre es Luis de los Santos Baños. Soy originario pues de Acapulco Guerrero. Ahí mismo hice mi licenciatura en matemáticas. Después hice la maestría en la Universidad Autónoma de Zacatecas y finalmente el doctorado, recientemente el doctorado, en la Autónoma de San Luis Potosí. Y pues es lo que voy, bueno, la plática se va a tratar de lo que hice en el doctorado. Y este trabajo es en conjunto con el doctor Felipe García Ramos, que fue también mi asesor de doctorado. Sí cambié el título que tenía autómatas celulares, algo más corto, y le agregué caos y orden porque justamente voy a describir, trabajé justamente en ese tipo de cosas. Y uno podría pensar que el caos y el orden son cosas pues totalmente opuestas, y pues sí, pero a veces uno puede tener percepciones diferentes de lo que es algo ordenado y de lo que es algo caótico. Por ejemplo, hay personas que son muy meticulosas con sus cosas y puede ser que en su cuarto, por ejemplo, en su habitación, todas las cosas estén en el lugar asignado. Por ejemplo, los libros en el librero, la ropa sucia en el cesto de ropa sucia, la cama bien tendida, etc. Y para esa persona eso es que esté ordenado. Pero para otro tipo de personas que tal vez no son muy meticulosas en el sentido de que las cosas las ponen en el lugar correspondiente o asignado, igual no implica que para él sea desordenado, porque igual esa persona sabe dónde puede encontrar un libro en su propia habitación, un libro, un lápiz, su ropa. Y para esa persona, pues no es que esté desordenado, sino que simplemente tiene un orden distinto. Pero bueno, volviendo con la persona que es ordenada. Esa persona... Perdón, Luis, por la interrupción. No sé si quieres que estamos viendo tu presentación ahorita porque yo no la estamos viendo. Perdón, ¿no lo están viendo? Okay, Sí, no, es que yo creo que se sí, dejó de como que presentar. sí hay un problema con compartir la pantalla. A A lo ver. mejor en la flechita, ¿no? En la flechita y dice Sí, presentar ahora. Y sí, ahí es que puedes. hace ratito sí la estábamos viendo, pero cuando dijiste voy a poner pantalla completa, ahí en ese momento dejamos de verla. Ok. Ok, creo que ahorita Ya. ahí va de nuevo. Ya la estamos viendo, Ya. ahora sí. Sí, sí. Ok, Sí, que bueno, igual todavía no pasa, nada más es puro título. Igual, o sea, uno puede tener el cuarto bien ordenado, donde todas las cosas estén en su lugar asignado, y en particular, cuando esa persona se va a trabajar y regresa, pues uno se esperaría que el cuarto siga estando las cosas en la habitación sigan estando en el mismo lugar que se dejaron. Pero igual, esa misma persona, puede tomar un libro, estarlo leyendo y recordar que tiene que ir a las tortillas o tiene que ir a hacer la despensa y dejar el libro en la mesa y no en el lugar correspondiente. Si consideramos la habitación bien ordenada y la habitación casi bien ordenada, excepto por el libro que está en la mesa, podríamos considerar esos dos estados de la habitación muy similares, excepto por el libro. Y cuando la persona regrese, esperaría que el hecho de que deje el libro fuera de lugar no implica que el cuarto en sí se va a desordenar. Entonces, esos dos estados diferentes
aunque pase el tiempo, van a seguir siendo idénticos, casi idénticos, excepto por el libro que está en la mesa. Entonces se podría decir que ese sistema se porta pues bien o de manera o es estable. Caso contrario es cuando ya empezamos a considerar el problema, por ejemplo, de n cuerpos. En particular, el problema de n cuerpos cuando se consideran dos cuerpos es casi similar al del ejemplo del cuarto. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos que están orbitando, se influencian uno al otro por la fuerza gravitatoria y te trazan diferentes, te trazan unas órbitas. El asunto es que si yo muevo uno de los cuerpos celestes o uno de estos cuerpos y lo muevo tantito, uno espera en este problema de dos cuerpos, espera tener órbitas similares a la original con la que empezaste. Entonces este sistema igual bajo modificaciones pequeñas no sufre muchos cambios. Caso contrario, cuando tú ya consideras el problema con más de dos cuerpos, en particular el de tres cuerpos, podemos ver que trazan se vuelve un poquito más complejo, traza órbitas más no tan, bueno, no tan circulares o bueno. El problema aquí, en este problema de tres cuerpos, es que si yo tomo, por ejemplo, el azul o el rojo y lo varío tantito, lo muevo tantito, puede ser que yo tenga órbitas totalmente diferentes a las originales con las que yo empecé. Entonces, para este sistema dinámico, para este sistema, cuando yo varío poco, entonces puedo tener cosas muy diferentes. Algo parecido como lo que es el efecto mariposa. En lo particular, pues el orden pues es utilizado en física, en biología o en matemática. En particular en matemática pues no existe exactamente una definición única de lo que es el orden. Como dije, a veces el orden puede ser considerado como algo que se puede predecir o como algo que no tiene caos o como algo que está bien organizado. En particular, las cosas que están bien organizadas, pues son cosas, por ejemplo, tú tienes una sucesión de ceros y unos, donde tienes 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y la combinación 0, 1 se va repitiendo de manera periódica. Y pues estas estructuras periódicas pues se consideran, por lo regular se consideran altamente ordenadas. Y un ejemplo en lo que se puede encontrar en la naturaleza es que en los cristales, los átomos que están en esos cristales están pues ordenados de manera periódica. El asunto es que también podríamos considerar cierto orden diferente, que no necesariamente tenga que ser periódico, pero sí regular. Por ejemplo, el CONACYT, se supone que cuando estudiaba el doctorado, se supone que me depositaba la beca cada mes. Los primeros 5 días hábiles de cada mes. El día de depósito variaba, pero aunque no era el periódico, sí era regular. Gracias a Dios. Y pues bueno, los primeros en estudiar este tipo de secuencias con símbolos, que fueran muy regulares, pero no necesariamente periódicos, fueron Helon y Morse. Y ejemplos de esto, por ejemplo, tenemos la esturmiana, donde tenemos aquí el 0, 1, 0, 0, 1, 0, y aquí se interrumpe. O sea, uno esperaría que se volviera a repetir el 0, 1, 0. Aquí se interrumpe, pero aquí vuelve a repetirse 0, 1 y aquí sería 0. Aunque no es periódico, pero esta combinación ocurre con cierta regularidad
en esta esturmiana. Otro ejemplo de lo que podría ser algo regular. Perdón, una preguntita. Entonces, por ejemplo, donde se interrumpe es como haber dejado el libro, como lo que Mm, ¿no? bueno, por ejemplo, en el ejemplo del cuarto, tú puedes tener, era para ilustrar el hecho de que aunque tuvieras pequeñas variaciones, no implicaba que ibas a tener resultados muy diferentes. Y en el de problema de n cuerpos, si tú haces pequeñas variaciones, sí puedes obtener resultados muy diferentes. Y en este de aquí estamos considerando el orden, pero de manera diferente en el sentido de periodicidad o regularidad. Aquí podemos ver que el 010 se interrumpe aquí la regularidad de esta secuencia, pero la periodicidad, pero la secuencia 010 sí está ocurriendo de manera regular. Otro ejemplo sería la teselación de Penrose. Se sabe que Penrose pues cubrió el plano con dos figuras, exactamente con dos figuras geométricas, y esta teselación pues no es regular, pero no es periódica, en el sentido de que si tú agarras la teselación, por ejemplo esta parte, y la empalmas con esta justamente que está aquí, pues puede ser que se empalme perfectamente de manera local, pero en una parte del plano va a ser, ese empalme ya va a dejar de pasar, no se empalme perfectamente, entonces por eso se dice que no es periódico, pero sí podemos encontrar cosas locales que sí, o sea, figuras geométricas o por ejemplo combinaciones que sí pasen de manera regular. Por ejemplo, esta de aquí en medio, ¿sí ve mi cursor también? Sí, sí lo vemos. Ok, entonces este de aquí vemos que pasa con cierta regularidad. Ahora, también en el libro de ¿Qué es la vida? De Schrödinger, pues Schrödinger conjeturó en su libro que el ADN tiene una secuencia de orden aperiódico. Entonces, para sistemas dinámicos es natural estudiar lo que es el orden y lo que es el caos y sus diferentes variaciones. Para nosotros, bueno, en lo particular para mí, cuando yo trabajo con sistemas dinámicos, es sistemas dinámicos topológicos. Y yo lo considero como el X y T, donde X es el espacio métrico compacto y T es una función que va del espacio en sí mismo y tiene que ser continua. Por ejemplo, justamente para poder describir de manera formal lo que pasa, por ejemplo, en el ejemplo del cuarto, pues tenemos la definición de lo que es un punto de equicontinuidad. En bueno, para punto de continuidad tenemos un elemento en X y vamos a decir que es un punto de equicontinuidad si para todo epsilon existe un delta, tal que el diámetro cuando empezamos a integrar la bola centrada en X con radio delta, los diámetros de esas iteraciones siempre tienen que ser menor que epsilon, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que cuando tomamos la bola abierta y la empezamos a iterar, siempre se va a quedar, las imágenes siempre se van a quedar muy pequeñas. Y vamos a decir que X es casi equicontinuo si el conjunto de puntos de equicontinuidad pues es denso en X. Y igual como ahora otra definición que podría describir lo que pasa con el problema de n cuerpos para cuando tienes más de dos cuerpos es la siguiente, o sea, sensible. Y aquí es que, por ejemplo, decimos que el sistema es sensible si existe un epsilon que para todo conjunto abierto no vacío, tú puedes encontrar en ese conjunto abierto dos elementos
y una iteración para que en dicha iteración las imágenes de esas 2 iteraciones sea mayor que, bueno, la distancia de esas imágenes sea mayor que epsilon. Aquí pues tenemos la definición de sensible y la definición de punto de equicontinuidad o de casi equicontinuo. Estas dos definiciones claramente pues son opuestas. No puedes tener un sistema que sea sensible y que sea casi equicontinuo. Pero a veces se puede cometer el error de que si no es sensible, entonces es casi equicontinuo. No siempre se puede cumplir si uno considera en general a los sistemas dinámicos topológicos, uno no puede considerar siempre esa dicotomía. Ya esa dicotomía sucede cuando ya uno le agrega la propiedad de transitividad al sistema. Y por transitivo nos referimos a que, bueno, yo tomo 2 conjuntos abiertos no vacíos y tomo a uno, agarro por ejemplo a U y lo empiezo a iterar, eventualmente alguna de sus iteraciones van a intersectar a V. Y ya con ese tipo de propiedad, Akin, Auslander y Ver en el 96, pues conjeturaron, bueno, mejor dicho, demostraron que los sistemas dinámicos topológicos que tienen la propiedad de transitividad cumplen la dicotomía. Esto es, son sensibles y solo si no son casi equicontinuos. Ok. Ahora. Sí, perdón, una preguntita. ¿El T a la menos n es regresarse con las iteraciones? Sí, Okay. Regresar, o sea, sí, es regresarse, es como la imagen inversa, de la imagen inversa, de la imagen inversa, hasta le aplicas n veces la regresión. O sea, llegará como a U, por ejemplo. O sea, ¿qué hacemos? T a la n, n veces, empezamos con U, iteramos. Bueno, bueno, sí, puedes o regresarte o ir hacia adelante. Igual en ambos sentidos funciona. El asunto es que como U es abierto, cuando tú iteras hacia atrás, pues siempre vas a tener abiertos. Claro. Que sea no vacío en cualquier n, ¿verdad? Sí, que sí. Gracias. Ok. Entonces, bueno, los autómatas celulares por lo regular, pues los autómatas celulares fueron introducidos pues en los años 40 por Neumann y Ulam, y estos pues son considerados pues arreglos celulares pues que evolucionan con el tiempo en función de células vecinas y de ciertas reglas Ahora, por células vecinas, eso de células vecinas, pues sí puede variar. Por ejemplo, aquí puedo yo considerar células vecinas por ejemplo, si yo me coloco en el círculo rojo, puedo considerar las células vecinas solamente a las que están a las 8 alrededor de ella. O también me puedo considerar todas. Y es todo este cuadrito alrededor. Ahora, un autómata celular muy famoso es el de Juego de la Vida de John Conway. Este juego de la vida, pues, normalmente simula lo que es el proceso de vida, muerte y la dinámica de la población. Y tiene 2 reglas básicas. Y aunque este autómata celular se ve algo sencillo, pero tiene se han hecho muchos artículos sobre este autómata celular. No me voy a meter mucho en fondo en esto, solamente quiero explicar un poquito este autómata. Y aquí, por ejemplo, tenemos el autómata, vamos a considerar como autómata, pero como célula muerta, el cuadrito blanco, y como célula viva, el cuadrito negro. Entonces,
la primera regla dice que si tú tienes una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas, pues esta nace. Y como células vecinas, nos vamos a considerar, si nos colocamos en esta de aquí, en esta célula muerta, las vecinas serían las 8 cuadritos alrededor de ella. Y una célula viva con 2 o 3 células vecinas, pues sigue viva, o en caso contrario muere. Aquí lo que podemos ver es que tenemos estructuras que son fijas, siempre y cuando no sean influenciadas por otras células, o estructuras que son periódicas. Por ejemplo, la segunda pasa de horizontal a vertical y de vertical a horizontal. Mientras que este tipo de configuraciones de células vivas, pues pasa de un cuadrado a un cuadrado. Y podemos ver aquí, por ejemplo, esta pequeña imagen, como aquí tenemos esta figura geométrica, esta figura que es periódica, y algunos cuadritos que se quedan fijos, y hay otras estructuras que no mencioné. La verdad son muchísimas, las cuales tienen diferente tipo de periodicidad, las cuales se van repitiendo. Para mí, bueno, los autómatas celulares que ahorita presenté son autómatas celulares bidimensionales. En lo particular se pueden hacer para cualquier dimensión. Y en mi trabajo, bueno, en el trabajo del doctorado, pues yo trabajé con autómatas celulares unidimensionales, y una rápida definición de la que propuso Helm, la cual tienes una función de AZ a AZ, y esta tiene que ser continua y tiene que conmutar con el shift. El autómata, con A es un conjunto finito. Yo lo voy a considerar siempre un conjunto finito, y este puede ser 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, o cualquier tipo de figuras. Y por shift, por la función shift, me refiero a, por ejemplo, si yo tengo la sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si yo le aplico la función shift, lo que va a hacer es que a cada posición lo va a recorrer una posición a la izquierda. Entonces, aplicándole el shift a la sucesión que mencioné, ahora me quedaría 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y en lo particular, para autómatas celulares, la periodicidad y la equicontinuidad, pues sí están relacionadas. En Kurka, por ejemplo, dijo que pues si tú tienes un punto de equicontinuidad, este punto será eventualmente periódico localmente. Si yo tomo un elemento de AZ y me fijo en alguna de sus entradas, y este elemento es punto de equicontinuidad, cuando yo lo empiece a iterar, eventualmente en esa entrada va a empezar a haber una periodicidad. Ok, y pues bueno, también Kurka, en el 97, pues dijo que pues los autómatas celulares cumplen la dicotomía de sensibilidad o casi continuidad. Algo que hay que notar es que aquí los autómatas celulares no se les está pidiendo transitividad. Entonces Kurka encontró un conjunto de sistemas dinámicos, los cuales no tienen la propiedad de transitividad, que cumplen dicha dicotomía. Y pues, bueno, como mencioné, el orden no necesariamente tiene que ser algo periódico, pero sí algo que pase con regularidad. Entonces, para ser un poco bueno, para dejar de ser estrictos en ese sentido, por ejemplo, porque en la definición de equicontinuidad, de punto de equicontinuidad, le pedíamos que siempre se quedaran, para todas las interacciones, la bola siempre tenía que ser muy pequeña.
para todas las iteraciones, pero ¿qué tal si yo tengo que para ciertas iteraciones la bola sí crece mucho, pero para ya el resto de las iteraciones o para una cantidad promedio de iteraciones siempre se queda pequeño? Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, pues se propuso una definición diferente a lo que es punto de equicontinuidad, y esto era el punto de equicontinuidad en promedio por diámetro. Y esto es considerar el promedio, el lin sub del promedio del tamaño de las interacciones de la bola centrada en X con radio delta. Pero aquí estamos considerando a la bola de manera simultánea. Todos los elementos de la bola de manera simultánea en promedio se deben quedar muy pegados a X. Mientras en esta definición propuesta por Foming, tenemos punto de equicontinuidad en promedio. Esta la considera de manera individual. ¿Por qué esta es la de acá arriba, la de equicontinuidad en promedio por diámetro, es más estricta que la de aquí abajo, que la de equicontinuidad en promedio? Porque aquí, por ejemplo, podemos tomar a Y puede separarse lo suficiente, las iteraciones de Y pueden separarse lo suficiente de las iteraciones de X en ciertas iteraciones. Y si consideramos otro Y, que cumpla esta distancia, puede ser que sea en iteraciones diferentes al primer Y que me agarré. Entonces, puedo tener que siempre sea, si me considero la bola abierta, centrada en X con radio delta, puede ser que siempre sea el tamaño de las iteraciones de la bola, puede ser que siempre sea muy grande, pero de manera individual, los elementos, si los considero individualmente, siempre se quedan muy pequeños. Bueno, el promedio. Ahora, la equicontinuidad, podemos observar que equicontinuidad implica equicontinuidad en promedio por diámetro. Y la equicontinuidad en promedio por diámetro implicaría equicontinuidad en promedio. Y así como también teníamos la sensibilidad que teníamos sensibilidad para equicontinuidad, también se proponen definiciones alternas de sensibilidad, las versiones promedio de sensibilidad para este trabajo. Y en estas decimos que el sistema es sensible en promedio por diámetro si el lin sub, si existe un épsilon, que para cualquier conjunto abierto, el lin sub del promedio de los diámetros sea mayor que épsilon. E igual, tenemos la versión nada más de sensible en promedio, y esta es considerando que para cada conjunto abierto B en X, pues, encontrar dos elementos en B, en el abierto B, tal que el lin sub del promedio de las distancias de las iteraciones siempre va a ser mayor que épsilon. Entonces aquí lo que tenemos es que a contrario de que por ejemplo, equicontinuidad implicaba equicontinuidad en promedio por diámetro, y esa implicaba equicontinuidad en promedio. Ahora tenemos un poco al revés. La equicontinuidad, perdón, la sensibilidad en promedio, y te implicaría sensibilidad en promedio por diámetro, y la de sensibilidad en promedio por diámetro te implica sensible. Entonces, como que se invierte. Ahora, recordando que para sistemas dinámicos transitivos nosotros teníamos la dicotomía de equicontinuidad, de casi equicontinuidad y sensible, pues el doctor Felipe García Ramos en el 2017 demostró que los sistemas dinámicos transitivos son sensibles en promedio por diámetro
solo si no son casi que continuos en promedio por diámetro. Entonces, ya tenemos tres dicotomías. La versión normal de sensibilidad y equicontinuidad para sistemas dinámicos transitivos, la demostrada por Cook, la dicotomía para autómatas celulares, y ahora tenemos la de sistemas dinámicos transitivos para la versión para la versión de sensible en promedio por diámetro y la de equicontinuidad en promedio por diámetro. La pregunta sería, ¿los autómatas celulares también cumplirían esta dicotomía para esta versión en promedio de sensible y de equicontinuidad? Pues se demostró que no, o sea, que los autómatas celulares, para el caso de los autómatas celulares, dicha dicotomía no existe. Es que en lugar de eso, pues existen autómatas celulares que no cumplen ninguna de las dos cosas, que pueden ser que no sean casi que continuos en promedio por diámetro, ni sensibles en promedio por diámetro. Ahora, en ese mismo artículo, en ese mismo año del 17, otra vez el doctor García Ramos, demostró que pues para la versión en promedio, existe para sistemas dinámicos transitivos, la dicotomía entre sensible en promedio y equicontinuos en promedios, pues existe. Ahora, otra vez la pregunta sería, ¿existe para autómatas celulares? Pues otra vez se demuestra que no, o sea, que los autómatas celulares no cumplen dicha dicotomía, que existen autómatas celulares que ni son casi que continuos en promedio y ni sensibles en promedio. Entonces, a pesar de que son estructuras algo simples, entre comillas, están demostrando que tienen comportamientos algo no tan predecibles o no tan y que no se pueden clasificar tan fácilmente, no se pueden encajar de manera fácil cuando ya uno empieza a considerar diferentes tipos de orden. Y bueno, con esto pues termino mi plática y pues disculpe si me enredé tantito. Entonces, una preguntita. Todo Sí. lo que andas buscando es la regularidad, ¿verdad? Sí, la O sea, esos regularidad. resultados. Sí, la regularidad y la clasificación y ver si si existe alguna, es que la equicontinuidad y la sensibilidad son muy rígidas, ahí sí existe para autómatas celulares la dicotomía, pero ya cuando uno empieza a considerar diferentes versiones, pues ya como que empieza la clasificación, empieza a chafear. Sí. Y para y todavía seguimos viendo, se trata de encontrar una definición que sí se pueda lograr meter a los autómatas celulares en esta dicotomía, o al menos una tricotomía, o lo que sea, pero clasificarlo bien, pero hasta ahorita pues no se ha logrado más que con equicontinuidad y sensible. ¿Y a qué te refieres con distintos tipos de orden? Pues eso, o sea, de que pues en equicontinuidad era muy, por ejemplo, equicontinuidad era muy rígido. Siempre, si tú consideras un sistema bien ordenado, si todos los puntos de este sistema, cuando yo le haga pequeñas variaciones, estos siempre se mantienen estables. Okay. Cuando las trayectorias de estos se mantienen siempre muy pegadas, siempre casi idénticas. Y por sensibles me refiero a que si bajo condiciones iniciales, si yo hago una modificación pequeña, puede ser que las órbitas o las trayectorias me resulten muy diferentes o muy distantes. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, si
¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Sí, muy bien, no, muy bien tu plática, muchas gracias. Quería preguntarte, tú construiste ejemplos, ¿verdad? De estos, o sea, ejemplos explícitos de Sí, estos autómatas celulares que no son ni equicontinuos ni sensibles. sí, sí, exacto. Y más o menos, no sé si me podría decir algo de los ejemplos, o sea, ¿qué tan complicados son de construir? O por ejemplo, como de cuántos vecinos depende de su conjunto de memoria, o no sé, algo que puedas decir. Pues en lo particular, pues, a ver, déjeme ver si puedo abrir aquí rápidamente. La T. Pues los ejemplos que elaboré, pues son en autómatas unidimensionales. Y en lo Sí. particular, pues lo conveniente es siempre agarrarte una vecindad muy pequeña, porque, porque si tú, por ejemplo, entre más grande sea la vecindad, más combinaciones vas a tener y más reglas y más grande las reglas más grandes bueno, entre más grande sea la vecindad, más combinaciones vas a tener. Entonces, las reglas que vas a establecer para esas combinaciones van a tener que ser más complicadas. Entonces, mi vecindad siempre era de diámetro, de radio 1, siempre era muy pequeña para justamente evitarme complicarme con la definición de las reglas del autómata. Y a ver, Aunque de radio 1 sí, pequeño. sí, mantenerlo pequeño. Pero mi alfabeto Oye, eran como de y el, 6 letras. el alfabeto. El alfabeto era, bueno, el conjunto finito que yo me agarré eran de seis figuras. Ok. Y con menos figuras no pudiste, no sabes, o sea, ¿sabes si se pueden construir con un alfabeto más pequeño? Pues yo creo que puedes hacerlo hasta con 2 figuras, pero yo creo que ahí, Necesitas a lo mejor más radio. sí, una vecindad más grande, un radio más grande. Pero, bueno, a ver, déjenme ver. Voy a dejar de compartir y voy a poner otro. A ver si. Si ve mi pantalla. Sí. Sí. Sí, por ejemplo, para demostrar la dicotomía de sensible promedio y equicontinuidad en promedio, pues se construyó el autómata celular llamado Pacman. Bueno, le llamamos Pacman. Y es justamente el alfabeto de es compuesto por seis figuras. En por ejemplo, tenemos el espacio vacío y a le llamamos la puerta. Déjame ver si se puede hacer más grande. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Por ejemplo, a le llamamos el espacio vacío, la puerta, el fantasma con llave y el Pac-Man y el fantasma entrando en la puerta. El rayo que yo utilicé para este autómata es de radio 1. Eso me refiero a que si yo me coloco en una de las entradas del elemento del autómata, me considero al vecino de atrás y al vecino de adelante. ¿Sí? Entonces, aquí está más o menos explicado qué hace cada uno. Pero un ejemplo más rapidito de lo que hace es Por ejemplo, los espacios vacíos, pues son espacios vacíos, esos se quedan fijos. Cada fila es una iteración. La puerta
solamente se va bajando, se va bajando. Pero los fantasmas, ya sea con llave o sin llaves, se mueven siempre hacia la izquierda y el Pac-Man siempre se mueve hacia la derecha. La diferencia aquí es que, por ejemplo, el Pac-Man con llave, como tiene llave, pues la utiliza, pasa a través de la puerta y llega a atravesarla, pero pierde la llave. Ahora, estos fantasmas se siguen moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. Y el primer fantasma, cuando un fantasma azul está por chocar con la pared, con una puerta y no tiene llave, se transforma en un Pac-Man. Y así como el juego original, pues el Pac-Man empieza a comerse los fantasmas azules. Entonces, de cierta forma, lo que queremos aquí lograr es tener un control del ruido que que viene desde la parte derecha del elemento, eliminarlo y ser capaz de controlar el flujo de información que pasa a través de estas dos puertas. Tal vez no puedo decir con exactitud en qué interacciones va a pasar un fantasma por ambas puertas, pero sí puedo al menos decir que al menos tienen que pasar ciertas iteraciones para que te vuelva a pasar un fantasma. Entonces, puedo garantizar ahí como este tipo de elementos o este tipo de configuraciones de dos puertas me ayudó mucho a demostrar que este autómata celular de Pac-Man es casi que continuo en promedio, pero no es casi que continuo. Y ya para demostrar que la dicotomía no existe, utilicé este autómata del Pac-Man. Sí fue complicado, la verdad, porque tenía uno que decir exactamente, por ejemplo, cuando se mandó el artículo, pues uno sí tenía que ser muy detalloso y decir exactamente qué es lo que estaba pasando y cómo, bueno, decir exactamente con qué cierta regularidad. Pero bueno, para demostrar a ver, para demostrar que no existe la dicotomía para sensible y equicontinuidad, se elaboró un segundo autómata utilizando el autómata del Pac-Man. A este le llamamos el autómata celular Pac-Man nivel 2, donde le agregamos un segundo alfabeto y a este alfabeto tiene el espacio vacío, cerezas y bananas. La cuestión es que aquí el espacio vacío, pues espacio vacío, y las bananas las figuras se van alternando de cerezas a banana y de bananas a cereza. El asunto es que aquí cuando un fantasma, ya sea con llave o sin llave, pasa por encima de una cereza, en vez de que se alterne a banana, sigue siendo cereza. Entonces eso me crea, ahora sí que me rompe la periodicidad y hace que no sea como que, no sea ni equicontinuo en promedio y ni sensible. No es equicontinuo justamente por esta propiedad de que por un fantasma me rompe la alternancia entre cereza y banana. Y no es sensible porque si yo nada más me considero el espacio generado por el primer alfabeto, pues obtendría el Pac-Man y entonces tengo puntos de equicontinuidad, pero el conjunto de puntos de equicontinuidad no es realmente denso. No es realmente denso en el espacio y eso hace que pues el autómata no sea casi que continuo. Bueno, y pues ya también se elaboraron otros autómatas, ya no tan... Oye, una pregunta ahí, perdón, en eso que no cumpla con esos dos, intuitivamente podrías decir que eso significa que no es, digamos, como ni ordenado, así, bueno, entre comillas, todas las comillas que sean necesarias, Ajá, ni caótico, ¿no? ándale, sí.
¿Sí? O sea, O sea, que no es ni ordenado ni caótico, sino como que es algo intermedio entre esas dos cosas. ¿Podrías exacto. pensarlo o cómo podrías pensarlo intuitivamente? Bueno, dentro de las definiciones que que le estamos dando a lo que estamos considerando como ordenado o como caótico, pues no cae ahí, no es ni ordenado ni caótico. Por lo que entonces debemos Ok. encontrar ciertas, otras definiciones donde sí pueda decir, no, pues entonces sí está ordenado bajo estas condiciones, o no, sabes que no está, es caótico bajo estas condiciones, pero bajo las condiciones de que continuidad en promedio y de sensibilidad en promedio, pues ahí no es ninguno de los dos. Ok, muy bien, gracias. Oye, y otra cosa, para encontrar esos ejemplos, ¿tuviste que programar o usar algún software o algo? ¿O a mano? ¿Cómo le hiciste? Ah, no, sí, utilicé Python. Sí, o sea, Ah, porque ok, era ok. ver qué pasaba. Utilicé Python para programar el Pac-Man y sí me ayudó mucho a determinar la regularidad con la que pasaban los fantasmas a través de las dos puertas. Y sí me ayudó mucho para elaborar las demostraciones. No lo puse en la tesis y no lo puse aquí ahorita en la presentación, pero pues sí me ayudó mucho. Y en lo particular Ah, muy bien. utilicé Python. No es muy vistoso, la verdad, pues porque no le agregué, no es configura, en el Python lo programé, pero no configura, lo programé nada más con puros números. Sí, claro, sí, sí. Sí, esto es más como pues para entender un poquito, ¿no? De la motivación y de cómo funciona Sí, más intuitivamente. sí. Sufrió muchos Sí, cambios. muy bien. Originalmente no era un Pac-Man, eran números o eran flechas y ya después se transformó en Pac-Man. Sí, no, pues más intuitivo. Sí. Sí, muy bien, ¿no? Pues excelente. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Hola, yo Sí. quisiera preguntar algo. Am, Sí, adelante, adelante, Alejandro. entonces, solo quería como estar seguro de esto de las propiedades de equicontinuo y transitivo y sensible. Es una propiedad, pero del sistema dinámico, ¿verdad? O sea, en donde que interviene un espacio topológico, métrico, compacto y una transformación continua, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el paquete, ese paquete o sea, eso conforma un sistema dinámico y las propiedades que hablamos son del sistema dinámico. Sí. Entonces, yo te quería preguntar, eh, me parece que, o sea, por lo que vi en la exposición, o sea, los autómatas celulares, te habías dicho que satisfacen, porque aún no satisfacen, em, la dicotomía de ser sensibles y de ser equicontinuo, Ajá. Casi pero que. las Ajá. dicotomías de promedios y de promedio por diámetro y de promedio no lo satisface. Ajá. Eh, y, y en general los sistemas dinámicos satisfacen esas dicotomías solo cuando son transitivos, ¿verdad? Bueno, no solamente cuando son transitivos, hay otros conjuntos, por ejemplo, los autómatas celulares Mm, no son transitivos y sí satisfacen esa dicotomía de, No, oh, sí satisfacen una, pero digo que las teoremas satisfacen, sí, 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 los tres piden la hipótesis de que sea transitivo. sí. Entonces, bueno, no sé, o sea, la pregunta es si no sé si hay alguna investigación ahí de buscar una propiedad como más débil que la transitividad, ¿no? Porque parece como que los autómatas celulares son casi transitivos, porque es como, tiene una propiedad rara Sí, sí, que me hace cumplir uno de los teoremas, pero los otros dos no. sí, 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 sí. Es que en particular Kurka utilizó es que la transitividad en autómatas celulares de cierta forma sí está presente, pero por medio del shift, porque la función shift sí es transitiva. Y Mm, ahí sí está metida la transitividad, pero no de manera directa.
Pero la cuestión es que ni el hecho de que esté metida de manera indirecta ayuda a que sea, Ujú. a demostrar, bueno, no ayuda a que que se cumpla la dicotomía. Y una propiedad más débil que transitividad, o bueno, dándole propiedades diferentes a transitividad o sistemas dinámicos y que cumplan la dicotomía, pues No se ha no hay. encontrado algo así. No sé, no. Ah, Pues no sé si hay en la literatura, pero porque sí. todo es muy reciente, por ejemplo, es de 2017 que apenas está viendo todo eso, entonces supongo que no. Ok, nada, pues no, no, está muy interesante. Muchas gracias. Sí, de nada, gracias a ti. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues te agradecemos nuevamente, Luis. Muchas gracias. Pues gracias a Gracias. todos los que asistieron. Seguimos en contacto entonces. Hasta luego. Gracias a ustedes, bye. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias.